¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la Semilla del Frijol, en un programa especial, en un espacio verdaderamente monumental. Estamos en la Fundación Sebastián. Es un espacio que nos ha brindado su guía para entrevistar ni más ni menos que al maestro Sebastián Escultor. Vamos a hablar con él de su obra, vamos a hablar de los inicios, de sus inquietudes, cómo empieza a este camino del arte, lo que hace su fundación obviamente y hacia dónde va Sebastián. Quédese con nosotros aquí en la Semilla del Frijol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de regreso con ustedes. Estamos ni más ni menos que vestidos de gala. Tenemos con nosotros al maestro Sebastián Escultor. Y pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos, por permitirnos esta entrevista. No, al contrario, gracias por invitarme. Están en su casa, ¿no? Muchas gracias. Hay muchas preguntas y tal vez una de las primeras preguntas es ¿qué no le han preguntado a Sebastián? No, pues la verdad es que no sabría decirte qué no me han preguntado. Yo hablo mucho una vez que ya agarro el micrófono, ¿no? Ajá. Aquí, bueno, aquí está. Pero que yo no recuerdo qué no me han preguntado. Pregúntame lo que quieras, ¿no? Le pregunto, ¿a qué jugaba Sebastián de niño? ¿Siempre fue esta idea de llegar a trabajar con materiales, de hacer algo con el material? Yo jugaba de niño entre lo rural y lo urbano, que eso era maravilloso, y siempre estaba en soledad, o sea, solo, pero también con soledad, porque así se llamaba mi madre. Y jugaba, yo podía muy fácil irme al río y al donde empezaba ya la arena del lo semidesértico, y también entrar en ese límite a la ciudad pavimentada, o sea, tenía esa posibilidad de estar descalzo jugando en los dos medios, lo rural y lo urbano. Entonces, al irme a lo rural, siempre había en el río barro, un material dúctil, y yo juntaba ese barro y me lo traía a la casa y me la pasaba inventando cosas. Me acuerdo que hacía modelados para hacer máscaras en papel maché, desde que tengo uso de razón, desde que yo era niño, ¿no? Y luego las pintaba con pintura de aceite, y porque no tenía otra posibilidad con qué pintarlas. Y eso era pues una vocación que me hacía desarrollar mi creatividad. Eso es. Y veo su obra y a mí se me ocurre, bueno, uno como artista, parece ser que el ser creador también tiene que ver mucho con este origen infantil. Los niños son muy creativos y si uno no pierde esa esencia de ser niño, podrá seguir creando. Definitivamente yo sí estoy de acuerdo que en la primera infancia y toda la adolescencia es fundamental para absorber toda la información de la contemplación que tiene un ser humano de la naturaleza. Y eso es conocimiento. Si luego se digiere para lo que uno va a hacer, claro, ahí está todo. El contemplar la naturaleza en los primeros años es maravilloso, porque el ver lo macrocósmico y lo microcósmico, el concebirlo, el pensar en eso y hacerse preguntas, y a veces en la niñez contestárselas, o que se las contestan los demás, o en la escuela, pero casi siempre en soledad tenías que contestarte todas las preguntas que te hacías acerca de la naturaleza o de lo que contemplabas. Y entonces, bueno, eso es fundamental, y te das cuenta que los seres humanos estamos rodeados de naturaleza, que no podemos escapar jamás, pero que es tan maravillosa la naturaleza, lo macrocósmico y lo microcósmico, lo que nos rodea, que es tan grande que es infinita. Hay muchos caminos de contemplación, de ver esa naturaleza que nos rodea. Entonces no se agota.
Y eso es maravilloso para todos los creadores, para los artistas. Eso es. Todos los artistas del universo contemplan la naturaleza, la observan profundamente, la digieren y luego se expresan en una forma de hacer una especie de segunda naturaleza plástica, creativa, escultórica, pictórica, etcétera. ¿Usted ve la naturaleza tan geométrica? ¿Siempre le encuentra alguna forma geométrica a la naturaleza? Lo que pasa es que en la naturaleza está todo y uno puede encontrar todo. Cuando uno hace abstracción y piensa en la geometría es naturaleza, por supuesto, porque está en el razonamiento de los seres humanos, y la geometría nos pertenece a todos y es tangible, existe, es un descubrimiento milenario de Euclides, primero, y luego de muchos otros geómetras para hacernos comprender el espacio, lo espacial, los volúmenes, las multidimensiones, no solamente las tres dimensiones, sino multidimensiones. Hablo de contemplación espacial. Cuando uno tiene esa conciencia, pues en la naturaleza hay una geometría que es la geometría de la naturaleza y que es evidentemente también fractal. Recientemente claro, descubierto esta posibilidad, pero que es también una geometría que nos enseña simplemente con contemplar una flor o con contemplar un cristal de roca, pues de ahí nacen muchos razonamientos y uno no solo aprende, sino uno piensa que la naturaleza le da la razón a lo que habías pensado y habías concebido, ¿no? Un poco, pues es lo que yo hago. ¿Quién guía a quién? ¿El feeling, ese sentimiento artístico a la geometría, a la técnica o viceversa? No, yo creo que yo le llamo a algo de lo que yo hago, le llamo geometría emocional. ¿Por qué le llamo esto? Porque tanto la ciencia como el arte están guiados y están creados por seres humanos. Claro. Y los seres humanos tienen intuición a través del sentimiento y de las emociones y de la sensibilidad. Un científico, si no tiene sensibilidad, si no tiene esa intuición para buscar, difícilmente va a llegar a concluir maravillas tan racionales y tan claras del universo. Entonces necesita ser humano y necesita ser pues, emocional. Entonces por eso yo creo que es fundamental el ser sensible a 50-50. Eso es. 50% de sensibilidad todo. Y 50% de razón hacen una perfección para ser excelsos en el arte, por ejemplo, o en la ciencia, porque eso lleva a descubrir cosas muy equilibradas, pero somos seres humanos fundamentalmente. Correcto. Primero creo que debemos de sentir, pero no nos podemos quedar con el solo sentimiento y la brutalidad casi animal o animal. Debemos de racionalizarla y mezclarla y entonces llegamos a comprender cosas geométricas profundas. Esa es más o menos la idea que yo tengo de mi hacer, pues. Eso es. Y salen estas cosas. Salen esas cosas. Vamos a hacer una breve pausa, maestro, y regresamos ahorita con el maestro Sebastián, escultor, aquí en La Semilla del Frijol.